Se Buenas está tardes, grabando, señorita magistrada. Está grabando, muy bien. Buenas tardes, en la ciudad de Lima, siendo las 3 de la tarde del día 7 de enero del año 2025, se encuentra presente la señora juez María Eugenia Guillén Ledesma, juez superior, a fin de conocer el expediente 4-2022, cuaderno 6, materia requerimiento de comparecencia con restricciones, caución económica, impedimento de salida y suspensión temporal en el ejercicio del cargo. Investigado Julio César Arbieto Guanzi, por la presunta comisión del delito de organización criminal y otros en agravio del Estado. Se deja constancia que esta diligencia está siendo grabada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 361, numeral 2 del Código Procesal Penal, que se lleva a cabo mediante el uso del aplicativo Google. A continuación vamos a proceder a la acreditación de los sujetos procesales, comenzando por el Ministerio Público. Buenas tardes, señora juez superior, con la defensa técnica y con todos quienes se encuentran conectados a esta plataforma virtual. En representación del Ministerio Público, Nuri Marisol Fernández Risco, fiscal adjunta superior de la Fiscalía Superior del Equipo Especial de Fiscales abocados a conocer el caso Cuellos Blancos del Puerto, con los datos ya registrados en sesiones anteriores. Muchas gracias. Muchas gracias también. Defensa del señor Julio César Arbieto Guanzi. Señorita magistrada, muy buenas tardes con la representante del Ministerio Público y demás sujetos procesales. Mi nombre es Jorge Alberto Costa Carhuavilca, con registro del Colegio de Abogados de Lima 59183 y demás datos que obran en autos de sesiones anteriores. Muchas gracias. Muchas gracias también. ¿Su patrocinado se encuentra conectado? Sí, doctora. Buenas tardes, doctora. Le habla Julio Arbieto Guanzi, con DNI 1070-6707 y demás datos que obran coordinados en sesiones anteriores. Muchas gracias. Muy bien, estando los sujetos procesales que se requieren, vamos a continuar con la audiencia. No sé si hay algún escrito para dar cuenta, señorita especialista. Señorita magistrada, no hay ningún escrito para dar cuenta. Muchas gracias, doctor. Doctor Costa ha levantado la mano. Sí, doctor. Sí, señorita magistrada, el día de hoy no se ha podido ingresar un escrito de manera física. Sin embargo, le hemos mandado por correo de mesa de partes el día de hoy antes de la instalación de la presente audiencia. No sé si podrían verificarlo. Pero igual, doctora, de ser el caso, si no lo han podido registrar, para yo poder sustentarlo en mis argumentos correspondientes. Ya. ¿Tiene relación con el sí, doctora. Con el periodo procesal, doctora, teniendo en cuenta una resolución emitida por el Tribunal Constitucional. Gracias. Muy bien. Entonces se va a tomar en cuenta asimismo el escrito. Va a formar parte de la locución o lo que tenga que manifestar la defensa del señor Arbieto Guanzi, sin perjuicio de que el escrito vaya a ser recabado por el secretario en su oportunidad. Muy bien, vamos a continuar. Correspondía entonces escuchar a la defensa del señor Julio César Arbieto Guanzi para que manifieste lo pertinente en relación a lo que expuso el Ministerio Público con respecto al peligro procesal. Adelante, doctor. Gracias, señorita magistrada. Si bien es cierto, en la última sesión del año pasado, en el mes de diciembre, el Ministerio Público, teniendo en cuenta la página y la correlación de relato planteado por el Ministerio Público a página 118, el Ministerio Público con numeral 6.1.3, señala o describe el peligro procesal, peligro de fuga y peligro de obstaculización. Y habla dentro del considerando 197, habla sobre el peligro procesal y señala lo siguiente. Dice, y siguiendo la regulación de las medidas de coerción personal, no concurrir todos estos supuestos y en estricta observancia del principio de proporcionalidad, se dictará mandato de comparecencia con restricciones en los casos que pueda razonablemente evitarse el peligro procesal. Y la premisa de la Fiscalía es que en lo referente a las medidas cautelares de orden personal, como la comparecencia restrictiva y el impedimento de salida, si bien debe acreditarse el peligro procesal, el grado o nivel exigido para dichas medidas no puede ser el mismo que el exigido para la prisión preventiva, que es la más grave de las afectaciones al derecho a la libertad en nuestro modelo procesal. Si bien es cierto, el Ministerio Público señaló y mencionó respecto al primer presupuesto procesal que guarda relación con el 269 y 270 del Código Procesal Penal, y en relación al 269 nos habla del peligro de fuga dentro de este presupuesto procesal llamado peligro procesal, valga la redundancia,
debemos establecer, señorita magistrada, que el 286 también señala unos presupuestos claves o básicos. Si bien es cierto en los argumentos señalados por la señorita magistrada, la señorita fiscal, perdón, nos habla y nos señala lo siguiente. Dice que el señor Julio Arrieto tiene arraigo domiciliario, pero dice que este no es de calidad porque difiere de lo que se señala en su documento nacional de identificación. Sin embargo, señorita magistrada, a folios 2, el Ministerio Público ha señalado como un domicilio real actual. Entonces, ¿qué se entiende por el domicilio o el arraigo domiciliario, conforme señaló la Fiscalía? Que esta persona no se va a saber dónde va a vivir o dónde se le va a poder ubicar. Ahora, el señor Julio César Arrieto Huanci vive con domicilio actual conforme lo señalado por el Ministerio Público en su requerimiento, página 2. El señor vive en Avenida Prolongación San Francisco, Manzana 7K, lote 2A, Comité 30, Zona Nueva, Tablada de Lurín, Villa María del Triunfo, provincia y departamento de Lima. ¿Correcto? Entonces, debemos establecer que el Ministerio Público, al tener conocimiento de este arraigo domiciliario, mi patrocinado no se va a poder fugar del país o no va a existir ese peligro de fuga porque el señor tiene un arraigo domiciliario. Segundo, el Ministerio Público dice que el señor tiene un arraigo familiar, pero que este tampoco no es de calidad. Ahora, debemos entender que la Corte Suprema, a mayor conocimiento de vuestra judicatura, señorita magistrada superior, ya no se puede hablar de un arraigo calidad bajo el término, concepto, característica de calidad. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que mi patrocinado es una persona que está siendo investigada desde el año 2021 en el presente caso, ¿correcto? Entonces, partiendo del año 2021, ¿no? Y teniendo en consideración que conforme también la página 2 del requerimiento escrito y con también los documentos o las documentales que hemos presentado nosotros dentro de esta ficha RENIEC que tiene mi patrocinado en la actualidad está casado y tiene una cónyuge que es la señora Claudia Carrillo Villarrubia, la misma que de alguna u otra manera se ha realizado actos de investigación a pesar de que ella no forma parte del presente proceso judicial. Y asimismo, señorita magistrada, no se podría hablar de que el señor solamente tiene arraigo familiar por el hecho de ser casado, no, porque él tiene carga familiar y también lo ha señalado, tiene 2 menores hijos. Entonces, bajo ese criterio, señorita magistrada, debemos entender que el arraigo familiar que él tiene en la actualidad es de recibo para que la judicatura tenga en cuenta que mi patrocinado cuenta con un arraigo domiciliario donde vive con su familia, es decir, con el núcleo familiar, cónyuge, esposo, esposa e hijos, y que de alguna u otra manera esta familia vive en un arraigo domiciliario preestablecido. Pero el Ministerio Público lo que nos causa asombro es que dice que como el DNI de los menores de edad, de los menores de mi patrocinado, dice que difiere del domicilio en el cual él ha señalado, esto dice que acreditaría que mi patrocinado no cuenta con un arraigo familiar, hecho que es totalmente falso. A quien se le está investigando es presuntamente a mi patrocinado, Julio César Arrieto Huanci. Y a la persona que se le tiene que verificar si tiene un arraigo familiar es a mi patrocinado. Los DNI de sus menores hijos, las partidas de nacimiento de sus menores hijos, lo único que tendrían que acreditar es el vínculo de afinidad o familiaridad que tenga con el investigado. Por lo cual, los DNI de los menores, las partidas de nacimiento de los menores, acreditarían un vínculo paterno-filial con sus menores hijos, lo cual acreditaría el segundo presupuesto llamado arraigo familiar. Ahora, el Ministerio Público también señaló en su página número 2, en la descripción de los datos de mi patrocinado, dice, ¿cuál es su profesión de mi patrocinado? Como arraigo laboral, que también lo señaló el Ministerio Público y que todavía hizo mención el año pasado, en diciembre, que todavía había una situación que resolver por parte de un proceso judicial que mi patrocinado y esta defensa habían argumentado, dice, para poder quebrar estos peligros procesales, tanto el peligro de fuga como el peligro de obstaculización. Pero debemos señalar, señorita magistrada, que si el Ministerio Público tiene pleno conocimiento que Julio César Arrieto Huanci es abogado de profesión, o sea, es profesional, es un abogado,
porque antes de ser magistrado, como él tiene el cargo de juez titular del Juzgado Civil de Lurín de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, por la cual percibe la suma de 13.750 soles, que lo ha descrito el Ministerio Público y que lo ha señalado, pero sin embargo el Ministerio Público dice que bajo una artimaña legal propuesto por la defensa y que hemos recurrido a una instancia de carácter constitucional y recurrido en una instancia como un recurso de agravio constitucional y que a la fecha de la audiencia anterior dijo que todavía no estaba pendiente de resolver por parte del Tribunal Constitucional, esta defensa informa que si bien es cierto, el 10 de diciembre del año 2024 ha sido emitida la sentencia del Pleno 287-2024 del expediente 04814-2023-PA/TC, el demandante, mi patrocinado Julio César Arbieto Guanci, y el propio Tribunal Constitucional ha resuelto lo siguiente: ha declarado fundada la demanda de amparo, en consecuencia ha declarado nulo todos los actuados en relación al expediente de suspensión contra mi patrocinado Julio César Arbieto Guanci, el expediente 01268-2020-Lima Sur, por cuanto al momento de haber notificado el inicio del procedimiento disciplinario contra mi patrocinado, se han vulnerado derechos de carácter constitucional como la debida motivación, el plazo razonable de una investigación de carácter administrativo y en consecuencia, señorita magistrada, se ha declarado fundada este recurso de amparo y en consecuencia se ha anulado toda clase de proceso administrativo disciplinario. Con ello, y bajo el criterio de la Fiscalía que señaló en audiencia anterior, que deberíamos esperar el resultado del Tribunal Constitucional, porque es un argumento que de alguna u otra manera buscamos anular, dice un proceso, una sanción de carácter administrativa. Con esta resolución del Tribunal Constitucional, que es totalmente válida como intérprete constitucional de vulneración de derechos de carácter constitucional, ya el TC ha resuelto. Y lo que Fiscalía argumentó en la audiencia anterior es que está pendiente para poder acreditar si el señor tiene arraigo laboral o no tiene arraigo laboral. Entonces, bajo ese criterio, señorita magistrada, debemos entender que mi patrocinado sí cuenta con un arraigo laboral y que más aún se ha declarado nulo todo el procedimiento administrativo que conllevó esa sanción o una suspensión de 6 meses en el ejercicio de su función en el cargo como juez titular de Lima Sur, y en consecuencia no debería investigarse justamente el presente caso porque guarda relación estrecha sobre los hechos en materia de investigación entre diciembre del 2017 y enero del año 2018. Pero sin embargo, señorita magistrada, dentro del arraigo laboral, el Ministerio Público señaló que mi patrocinado dice que no tiene una capacidad de ahorro, asimismo, porque como él gana 14.300 nuevos soles, dice que él no puede tener capacidad de ahorro. Sin embargo, también debemos señalar, y también es de recibo por parte de la Judicatura, porque hemos adjuntado las documentales correspondientes, es que Julio César Arbieto Guanci no solamente trabaja ya en la actualidad más de 8 años como juez titular civil en la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, sino se ha adjuntado por parte del Ministerio Público y que es de conocimiento de vuestra Judicatura, que el señor Julio César Arbieto Guanci labora para el Poder Judicial 24 años de servicio para dicha institución, como magistrado titular, como especialista legal y obviamente como servidor judicial. ¿Esto qué acreditaría, señorita magistrada? Que mi patrocinado cuenta con un arraigo laboral sólido y que efectivamente el peligro procesal o el peligro de fuga que señala en su argumento el Ministerio Público 197 y 198 solo se puede establecer o acreditar un peligro de fuga si es que no tuviera esta clase de arraigos. Pero conforme acabamos de señalar, señorita magistrada, mi patrocinado sí cuenta con cada uno de los arraigos planteados o descritos por el Ministerio Público y que conforme a ello estamos rebatiendo esta situación en particular. Ahora, señorita magistrada, si me permite, también debemos señalar que cuando el Ministerio Público habló de los otros presupuestos del peligro de fuga, también tenemos que señalar una situación muy particular, porque dentro del peligro procesal ya nos abocamos a la página número 120, dice facilidades para abandonar
definitivamente el país o permanecer oculto. ¿Correcto? Son argumentos que el Ministerio Público señaló y describió de la siguiente manera. Y también está dentro de los argumentos de manera oral planteados por el Ministerio Público. Dice que como en el 4 de mayo del 2016, el ex Consejo de la Magistratura designó a Julio César Arrieto Huansi como juez titular del Juzgado Civil de Lurín, de la Corte de Lima Este, en este caso ya viene aproximadamente en la actualidad tiene más de 8 años, señorita magistrada, porque fue nombrado el 26 de julio del 2016, ya tiene más en la actualidad vendría a ser casi 8 años y 5 meses, ¿no? Y que el Ministerio Público dice que conforma un proceso de medida cautelar 01268-1-2020 Lima Sur, a través, dice, de la cual, de la resolución, dice, ha recibido sumas de dinero importantes, aunque según lo señalado en sus declaraciones juradas de bienes y rentas anuales presentadas ante la Contraloría General de la República, el magistrado declaró que mensualmente percibe la suma de 14.000 nuevos soles. Sin embargo, señorita magistrada, debemos entender que cuando se habla de arraigos, no tiene nada que ver las sumas de dinero que él pueda percibir como remuneración, porque eso forma parte del arraigo laboral, es decir, de la suma de dinero que él percibe como magistrado titular. Pero si nos remitimos al 269, lo que el Ministerio Público tenía que haber señalado, y que también lo ha descrito en su página 121, numeral 207, dice la gravedad de la pena que espera como resultado del procedimiento. Sin embargo, señorita magistrada, también es de recibo por parte de su judicatura que el Ministerio Público señala y dice que tiene facilidades para abandonar fácilmente el país porque mi patrocinado presuntamente, como él percibe la suma de 14.000 soles aproximadamente y tiene un vehículo Toyota RAV4, ¿no? Y tiene, dice, otro vehículo a su nombre, ¿no? Con ello dice que son sumas aproximadas de 57.000 soles, que dichas sumas de dinero permitirían coadyuvar para que él pueda fugarse del país. Sin embargo, señorita magistrada, traemos a colación lo siguiente. Hemos logrado adjuntar dentro de nuestras documentales correspondientes con los diversos escritos desde el mes de octubre, del 2024 a la fecha, que mi patrocinado, según el reporte de migraciones, jamás ha salido del país. Es decir, si yo trabajo 24 años de servicio en una institución pública, donde este es el primer proceso judicial que él tiene en la actualidad, no lo sabemos el por qué, pero tiene este proceso judicial, pero si nunca se ha ido fuera del país, entonces, ¿cuál podría ser esa situación que permitiría lo que señala Fiscalía en su página 120? Dice la facilidad para abandonar el país. No sabemos cuál es el criterio o el razonamiento que ha utilizado el Ministerio Público, solamente por los vehículos que mi patrocinado ha tenido, por los ingresos que él tiene y que presuntamente dice que tiene una facilidad para salir del país. Pero ¿cómo puede tener una facilidad para salir del país si esta persona nunca ha salido fuera del país? Según su récord migratorio y obviamente por el organismo de migraciones que controla el tráfico circular o de movilidad de cualquier ser humano, permitiría establecer que esta persona puede salir de manera diaria, mensual o anual fuera del país. Sin embargo, eso el Ministerio Público no lo señala y tampoco lo acredita. Ahora, el Ministerio Público también señaló una situación bastante preocupante por parte de esta defensa y que lo venimos a sustentar ahora, es respecto a la gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento. Señorita magistrada, debemos entender lo siguiente. Dice el Ministerio Público y trae a colación lo señalado en el 269, numeral 2, del 269, y dice Fiscalía que la sanción a imponerse debe ser mayor a los 4 años. Corrección. A partir del mes de noviembre del año 2023 se ha modificado justamente este argumento planteado por Fiscalía. Y a pesar de que esta modificación normativa ha sido modificada por el Acuerdo Plenario 1-2023, no 30 de noviembre del 2023, y este requerimiento es de septiembre del 2024, no entendemos cómo el Ministerio Público todavía mantiene en error a la Judicatura, no guardando esa congruencia o esa logicidad que se requiere para un argumento o un pedido de tal magnitud como el presente.
Y en este caso dice que como la pena a imponer al magistrado es mayor a 4 años y se trata de una prognosis de pena que podría imponerse al imputado en la etapa de juzgamiento, pero señorita magistrada, si todavía no hay control de acusación, y también debemos tener conocimiento de una situación más todavía gravosa, señorita magistrada, ¿en qué sentido? Esta defensa ha sido notificada por el despacho de la señorita fiscal, Providencia 105, de fecha 2 de enero del año 2025, donde se da cuenta que a partir de la fecha se están programando declaraciones testimoniales. ¿Cómo podemos hablar de gravedad de la pena si todavía no estamos en el estadio procesal de etapa postulatoria del control de acusación? Es decir, hasta la fecha todavía seguimos en etapa de investigación preparatoria. No podemos hablar de gravedad de la pena porque todavía está en etapa de investigación preparatoria. Y más aún con la Providencia 105 notificada el día 2 de enero del 2025, donde el Ministerio Público ha dispuesto diversas diligencias y de personas que no guardan relación con el presente proceso judicial. Ahora, y dice que la sanción mínima que presuntamente mi patrocinado pueda tener en el presente caso puede arribar a la suma de 17 años de pena privativa de la libertad. La pregunta es, si no estamos en etapa intermedia, si no estamos con un requerimiento acusatorio, ¿de dónde el Ministerio Público puede sustentar solamente un requerimiento diciendo hago la sumatoria por 3 delitos, presuntamente, y vamos a llegar a la prognosis de 17 años? Eso no es de recibo, señorita magistrada, porque para hablar de una prognosis de pena debe haber un requerimiento acusatorio. Y en este caso venimos siendo investigados con mi patrocinado, o viene siendo investigado mi patrocinado, guarda la corrección, en la carpeta fiscal 7-2022, ¿correcto? Entonces debemos entender que a la fecha ya se va a cumplir 3 años de investigaciones, es decir, 36 meses de investigaciones. Y conforme podemos evidenciar, no se ajusta en relación a la gravedad de la pena porque señala la Fiscalía y dice que conforme al hecho 1, la pena privativa de libertad es de 6 a 8 años, la organización criminal es de 8 a 15 años y la falsedad ideológica sería de 3 a 6 años. Sin embargo, señorita magistrada, debemos entender una situación muy particular. Han salido modificatorias normativas y que de alguna u otra manera es de bastante cuestionamiento de carácter jurídico, el tema de la modificación de la norma 30.710, que se fue publicada en el 2017, pero sin embargo ha salido la ley 32.180, que modifica los supuestos de hecho en relación a una presunta organización criminal. Y el Ministerio Público señala y trae a colación a personas que no guardan relación con la presente investigación. Como por ejemplo ha mencionado al señor César Inostroza, ha señalado a otro magistrado Marco Serna Bazán, perdón. Entonces, no entendemos cuál es la razón de incorporar a otras personas si en el presente proceso judicial no está siendo investigada otra persona que no sea Julio César Arrieto Guanzi. Esta investigación, conforme a la acusación constitucional realizada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, solamente señaló que en este caso se le debe investigar al magistrado Julio César Arrieto Guanzi por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico. Entonces, la prognosis de pena solamente vendría a ser por un solo delito, presuntamente, y este delito podría alcanzar de 6 a 8 años. Razón por la cual, señorita magistrada, este segundo presupuesto del 269 que plantea el Ministerio Público no es de recibo por parte de esta judicatura y esperamos que tampoco sea de recibo por parte de vuestra judicatura, teniendo en cuenta que como juez de garantías ahora usted va a poder analizar de una manera más coherente y lógica los argumentos de esta defensa. Segundo o tercero vendría a ser de los argumentos del 269, página 122, señalados por el Ministerio Público. Dice la magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del imputado para repararlo. Señala que los delitos de corrupción de funcionarios, en los que se incluye el delito de cohecho pasivo específico, afectan gravemente el correcto funcionamiento de la administración de justicia. Conforme señala la Fiscalía de manera escrita y que también lo ha argumentado y que también lo ha señalado
la propia señorita fiscal. Dice, la magnitud del daño presuntamente ocasionado por Julio César Arrieto Huansi es porque él pertenece, eso es lo que señala la Fiscalía, pertenece a una presunta organización criminal. La pregunta es, ¿cuál es esa prueba que acredita que él es una persona que trabaja bajo las órdenes de una presunta organización criminal? Porque a él se le está imputando por presuntamente ser integrante de una organización criminal. Y conforme a la modificación de la ley 32.180, que señala efectivamente que para hablar de una organización criminal es un aparato estructural debidamente organizado, donde hay un líder de una organización criminal. Sin embargo, conforme, ya lo hemos señalado, como argumento de defensa por parte de la defensa, en este caso de mi patrocinado, hemos argumentado, señorita magistrada, que el propio Ministerio Público, conforme a las carpetas fiscales en casos de esta organización, esta presunta organización, los Cuellos Blancos del Puerto, con 387 investigaciones, solamente hasta la fecha, es decir, desde el año 2019, en investigaciones solamente tiene 3 condenas. Y esas 3 condenas, señorita magistrada, no guardan relación con el caso de mi patrocinado Julio César Arrieto Huansi. Teniendo en cuenta lo siguiente, si presuntamente hay una persona que es el líder de la organización criminal y esta persona ni siquiera ha sido condenada, entonces, ¿cómo yo puedo ser integrante de una presunta organización que no tiene líder, que no tiene un aparato organizado, que ni siquiera se ha logrado sancionar a los presuntos, ¿no?, autores de un evento delictivo? Porque si presuntamente mi patrocinado está siendo investigado por cohecho pasivo, el argumento es, ¿cuál es esa prueba o ese documento o esa argumentación que plantea la Fiscalía, como dice la Fiscalía en su argumento 211, página 123, dice que mi patrocinado ha afectado gravemente el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia? Pero traigo a colación la sentencia 287-2024 del TC. ¿Qué pasa si el propio Poder Judicial, la institución que debería proteger o de alguna u otra manera salvaguardar los intereses de las personas, de los ciudadanos y también de sus integrantes como magistrados, vulneran sus propios derechos de los trabajadores o de los propios magistrados? Entonces, ¿cómo podemos argumentar de que presuntamente Julio César Arrieto Huansi ha cometido una grave afectación al funcionamiento de la Administración de Justicia? Totalmente falso. Un argumento que solamente señala la Fiscalía, pero no lo prueba, no lo argumenta, no lo acredita. Bajo estos argumentos, señorita magistrada, también cuestionamos el argumento 212 porque dice Fiscalía también que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que el daño de la corrupción se expresa en la institucionalidad democrática, en el Estado de Derecho y en los derechos humanos. Ojo, pero es el propio Poder Judicial que de manera irregular, vulnerando derechos de carácter procesal y constitucional, lo sancionó y lo suspendió a mi patrocinado durante 6 meses. Razón por la cual ya el Tribunal Constitucional ha hecho justicia y que efectivamente le ha devuelto o restituido esos derechos constitucionales que fueron vulnerados contra mi patrocinado Julio César Arrieto Huansi. ¿Qué más lo que señala la Fiscalía en relación a la magnitud del daño causado? Página 224 señala lo siguiente. Respecto a la pertinencia del imputado a la organización criminal denominada los Cuellos Blancos del Puerto, ya no es integrante, ahora dice que pertenece. O es una persona que pertenece o es una persona que es integrante. Entonces, si en un primer momento dice que es integrante y ahora dice que pertenece, no entendemos cuál es ese verbo rector. Porque efectivamente, para formar parte de una organización criminal, yo no debo pertenecer, yo debo integrar, formar parte del verbo rector del 317 del Código Penal, que argumenta esta clase de ilícitos penales. Y conforme señala la Fiscalía en página 125, numeral o considerando 216, dice, conforme se ha planteado, existirían, o sea, supuesto de que todavía no es algo probado, hay una presunción. Y si hay algo que es todavía una presunción, no se puede afirmar, señorita magistrada. Entonces, bajo ese criterio que la propia Fiscalía describe en su argumento,
escrito y que también lo ha oralizado, dice, existirían indicios. ¿Con ello qué quiere decir? Es decir, que la señorita fiscal quiere solicitar a vuestra judicatura para que a una persona que todavía goza de la presunción de inocencia se le imponga una medida restrictiva solamente con indicios. Es decir, porque dice que existen indicios, lo cual no ha logrado argumentar, no ha logrado acreditar con ninguna documental fehaciente que efectivamente mi patrocinado forme parte de esta presunta organización criminal, los Cuellos Blancos del Puerto. Ahora, en el considerando 217, Fiscalía señala lo siguiente. Dice que debe resaltarse que Julio César Arbieto Guancy registra sendas llamadas telefónicas. Una cosa es sendas y otra cosa es que me señale cuántas llamadas en específico tuvo. Y si en esas llamadas telefónicas se acreditaría la presunta comisión de un acto ilícito. En ninguna de las llamadas telefónicas, conforme, señorita magistrada, esta defensa lo ha señalado y también lo hemos argumentado con el informe pericial que hemos adjuntado también a vuestra judicatura, la única comunicación que el Ministerio Público siempre imputó a mi patrocinado es porque el señor, presuntamente, César Inostroza, señalaba que no encontraba el efectivo. Y esa documental o esa prueba o esa escucha o esa comunicación telefónica ya fue dilucidada y lo hemos adjuntado no solamente a vuestro despacho, sino también al Ministerio Público. Nunca el señor César Inostroza se refirió al efectivo, se refirió no encuentro a los testigos y está en una pericia que se ha adjuntado a vuestra judicatura, razón por la cual de esas sendas comunicaciones telefónicas que señala la Fiscalía en su considerando 217, no existe una sola comunicación donde se acreditaría una presunta magnitud del daño causado o una ausencia de actitud voluntaria del imputado para poder repararlo. ¿Cómo voy a reparar algo que yo no he causado un daño, señorita magistrada? ¿Por qué? Porque no se va a lograr acreditar que Julio César, señorita magistrada, no sé si se me escucha bien. Sí. Perfectamente. Perfecto, gracias. No se va a poder acreditar que Julio César Arbieto Guancy haya tenido una comunicación con el ex magistrado supremo César Inostroza que vincule por una presunta comisión de un acto ilícito. Y más aún señala que el trámite del expediente 190-2017 dice el cual era de interés del ex juez supremo, es decir, se presenta la posibilidad que el investigado pueda contactarse con presuntos integrantes de aquella organización. Me habla de aquella organización que en la actualidad, 2025, ya no existe. Ya no existe porque efectivamente ya no existe dicha organización criminal. Entonces, ¿cómo puedo integrar o cómo puedo ser partícipe o cómo voy a pertenecer a una organización criminal que ya no existe? No existe lógica en función a los argumentos planteados por el Ministerio Público, razón por la cual, señorita magistrada, en relación al último punto, dice la pertenencia del imputado a una organización criminal. Reiteramos y señalamos, señorita magistrada, no existe documental alguna dentro de los argumentos escritos por Fiscalía que acrediten que esta organización criminal exista en la actualidad. No existe. Prueba de ello es el propio informe del Ministerio Público que señala que de sus 387 casos, el Ministerio Público solamente tiene 3 sentencias condenatorias y solamente existen 3 personas sentenciadas por esta presunta organización criminal. Es decir, durante 7 años, del 2018 a la fecha, el Ministerio Público en 387 investigaciones tiene de esta presunta organización criminal a 3 personas condenadas. Pero también debemos señalar, señorita magistrada, que también hay procesos con sobreseimiento, es decir, que nunca van a probar, y este vendría a ser un caso como en el cual debería recaer el sobreseimiento, teniendo en cuenta que no se va a poder probar que mi patrocinado haya formado parte de esta organización criminal o haya sido vinculado, integrante, partícipe o cualquier calificativo que el Ministerio Público ha señalado.
Ahora, señorita magistrada, vamos a argumentar en relación al artículo 270, página 126 de requerimiento escrito por parte de la Fiscalía que habla sobre el peligro de obstaculización. ¿Y qué señala la Fiscalía en sus argumentos? Y que también dice que en el presente caso existe un riesgo razonable. Riesgo razonable. El riesgo razonable no forma parte netamente del 270 del Código Procesal Penal. ¿Por qué, señorita magistrada? Porque para hablar de razonabilidad, proporcionalidad en sentido estricto, esos son argumentos que se debe analizar en un mandato de prisión preventiva conforme ya lo señalan las diversas jurisprudencias como el Acuerdo Plenario 1-2019. Entonces, no podemos hablar de razonabilidad en la fase o para hablar de un peligro de obstaculización. Sin embargo, Fiscalía dice que el señor Julio César Arbieto Guancy podría influir para sus coimputados y testigos. Señorita magistrada, reitero y nuevamente aclaro, este expediente judicial, el 4-2022, con la carpeta fiscal, en este caso que hemos recibido la providencia, que es la carpeta 7-2022 del Ministerio Público, ¿no? ¿Cuántos investigados tiene? Un solo investigado, ¿correcto? Si hablamos que existe un solo investigado, ¿de qué coimputados vamos a poder actuar de manera desleal o reticente o realizar otra clase de comportamientos conforme señala la Fiscalía? En lo absoluto, señorita magistrada, porque en el presente caso la única persona que está siendo investigado es Julio César Arbieto Guancy. Razón por la cual, señorita magistrada, cuando se habla del peligro de obstaculización del imputado, es para que él pueda destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba. Sin embargo, ¿cuál es el elemento de prueba contundente del presente proceso judicial? El expediente judicial de prescripción adquisitiva de dominio, que es sujeto procesal, custodia o tiene bajo el poder o bajo el dominio el cuidado del expediente judicial 197-2017. El propio Ministerio Público. 190, perdón, señorita Max, 190-2017. 190-2017, el expediente judicial civil por el cual está siendo investigado mi patrocinado, y ese expediente en poder de quién está, en poder de la Fiscalía. Si esa prueba que de alguna u otra manera dice la Fiscalía, mi patrocinado va a poder destruir, ocultar, modificar, ¿cómo lo va a poder hacer si el íntegro del expediente judicial se encuentra en poder de la Fiscalía? ¿O es que mi patrocinado tiene todo el poder para poder ingresar al despacho de la señorita fiscal y poder adulterar, modificar o destruir pruebas? En lo absoluto. Segundo presupuesto. Dice que va a influir para que los coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera leal o reticente. Como no hay coimputados, y en el presente caso ya se han llamado absolutamente a todos los testigos, pero ahora el Ministerio Público nuevamente vuelve a llamar a los siguientes testigos, señorita magistrada. Dice que son testigos de cargo, pero que ni siquiera forman parte de la presente investigación o de cualquier otro caso en particular. Sin embargo, voy a señalar qué testigos ha invocado ahora la Fiscalía. Está convocando la declaración testimonial del señor Fernando César Bazán, ¿correcto? Al señor César Hinojosa Pariachi, a la señorita Rosemary Rodríguez Rodríguez, al señor Mario Américo Mendoza Díaz. ¿Son testigos presenciales de un presunto evento ilícito? Si solamente a mi patrocinado se le está investigando por actuaciones judiciales entre diciembre del 2017 y enero del 2018. Bajo estos actuados, señorita magistrada, estas personas han presenciado algún acto ilícito, mi patrocinado va a poder influir sobre estas personas. ¿Conoce mi patrocinado a estas personas? ¿Tiene una vinculación directa de amistad, familiaridad con estas personas? Tampoco, señorita magistrada. Entonces,
el segundo presupuesto de 270 tampoco va a ser de recibo o tampoco se va a poder sustentar o de alguna u otra manera enlazar con lo señalado por la representante del Ministerio Público. Y número 3, señala Fiscalía y dice que inducirá a otros a realizar tales comportamientos. ¿Qué otras personas, señorita magistrada? Ya hemos señalado quiénes son estas personas o quiénes son estos presuntos testigos que está convocando Fiscalía y todavía se sigue alargando la investigación. Es decir, ya vamos a tener 4 años de investigaciones, razón por la cual, señorita magistrada, ya esta defensa actuará conforme a sus prerrogativas de carácter procesal contra el representante del Ministerio Público en su debida oportunidad. Por último, señorita magistrada, en el considerando o página 233, considerando 233, página 131, el Ministerio Público señala y refiere lo siguiente. Dicen que como nosotros, ¿no? Nosotros hemos, dice el abogado, y me hace mención a mi persona, perdón, página 130, 232, 233, 234 y 235, señala y dice que el abogado, ¿no?, del investigado ha formulado una demanda de habeas corpus en favor de Claudia Carrillo Villarrubia, esposa del investigado, ante el primer juzgado constitucional, con la finalidad de cesar actos de seguimiento, hostigamiento. Quiero hacer mención muy sencilla y muy simple, señorita magistrada. Toda persona humana tiene el derecho de salvaguardar derechos de carácter constitucional y recurrir a la vía correspondiente frente a cualquier acto lesivo de carácter constitucional. Ese proceso judicial que hace mención la señorita fiscal todavía está en el Tribunal Constitucional porque se ha presentado un recurso de agravo constitucional. Si bien es cierto, en primera instancia y en segunda instancia se nos ha declarado infundada nuestra demanda, esperemos revertir lo demandado ante el Tribunal Constitucional, teniendo en cuenta que hemos logrado acreditar que efectivamente existen actos de hostigamiento, persecución, de citación, no de la señorita fiscal, pero sí de la institución, porque a la señora Claudia Carrillo Villarrubia ha sido citado por la primera Fiscalía Suprema de Corrupción de Funcionarios para declarar sobre llamadas telefónicas en las cuales ella no ha participado y ya lo ha señalado. Entonces, no entendemos por qué Fiscalía dice, no, es que nosotros no estamos investigando a la señora Claudia Carrillo Villarrubia. Sin embargo, sí, señorita magistrada, se les cita de grado fuerza, se les hace requerimientos de sus números telefónicos, se les obliga a asistir netamente a diligencias en el Ministerio Público, razón por la cual hemos interpuesto una demanda de habeas corpus porque efectivamente es una persona que no guarda relación con el aparato del sistema de justicia y más aún, señorita magistrada, se le quiere incluir dentro de una investigación a pesar o solamente por el hecho de ser cónyuge del señor Julio César Arrieto Guanza. Esto, señorita magistrada, si bien es cierto el Ministerio Público lo ha señalado, quiero acreditar o señalar y que también hemos adjuntado los argumentos documentales correspondientes para desvirtuar que el Ministerio Público, por el hecho de interponer una demanda, estamos obstaculizando la labor de investigación. Señorita magistrada, esta defensa es proba con las actuaciones del Ministerio Público. No hemos cuestionado, no hemos presentado mecanismos procesales de dilación, no nos oponemos a las diligencias que realiza el Ministerio Público, pero sí accionamos de manera diligente con presentar los descargos pertinentes o cuando se nos sea llamados a mi patrocinado, a mi persona, asistimos de manera diligente y de manera inmediata al Ministerio Público. Razón por la cual esa obstaculización que presuntamente señala la Fiscalía no es de recibo por esta defensa y esperemos que tampoco sea de recibo por parte de la Judicatura, teniendo en consideración que declare infundado efectivamente este segundo o tercer presupuesto procesal que señala el Ministerio Público, que argumenta el peligro procesal en sus dos vertientes, peligro de fuga y peligro de obstaculización, teniendo en cuenta, señorita magistrada, que el Ministerio Público no ha podido argumentar
dentro de la lógica y dentro de la razonabilidad, como bien lo señala de manera escrita, que efectivamente mi patrocinado va a fugarse de la acción de la justicia. Nunca lo ha hecho, en 24 años trabajando en la institución, no teniendo sanciones de carácter grave, salvo por este expediente judicial o por esta investigación en particular, y que efectivamente no reúnen los presupuestos procesales del 269, 270 y 284, en este caso, que vendría a ser la comparecencia con restricciones conforme señala efectivamente, perdón, 286 y 287, que señala sobre la comparecencia con restricciones que no se le debe imponer, y que mi patrocinado, teniendo en cuenta el lapso de tiempo de la duración de la investigación, debe gozar de la comparecencia simple conforme señala el 286 del Código Procesal Penal. Bajo estos argumentos, señorita magistrada, debemos entender que he concluido bajo los dos presupuestos, porque entiendo yo que el Ministerio Público todavía iba a argumentar sobre las restricciones que se solicitan con las medidas de comparecencia restrictiva, o también ya continúo con ese estadio procesal. No, doctor, más bien voy a darle, no sé, la palabra para si quiere hacer una réplica. Gracias. Yo sé que haré una réplica muy breve de 10 minutos, pero ahora necesito hacer un pequeño receso de 10 minutos. ¿Bien? Luego Bien, doctora. La doctora va a hacer... Conforme, señorita magistrada. Réplica. Señora magistrada, aprovechando este receso, le solicitaría si es posible que me puedan remitir el escrito que he presentado y en la elocución ha incorporado el doctor, por favor. Claro. Si está especialista, por favor, se le puede remitir al Ministerio Público el escrito. Me imagino que ya debe estar, porque nos ha dicho el señor abogado que lo ha presentado. Sí, señorita magistrada, voy a verificar el sistema si ya ha sido ingresado por el área de mesa de parte. Ya, muy bien. 10 minutos entonces. Listo, gracias. Conforme, gracias. Doctora Fernández Risco, ¿me escucha? Sí, doctora, dígame. Para informarle que el escrito aún no ha sido ingresado. Bueno, lo que verificó el sistema no se encuentra aún. Bien. Doctora, ¿y no puede remitirle el doctor por el correo de repente? A ver, Lo que pasa es que como ha oralizado en su argumento, entonces para yo también poder pronunciarme en este acto, ¿no? doctor Costa, ¿me escucha? Sí, doctora. Doctora, disculpe, Sí, sí. Lo he ingresado por mesa de partes NSPPCSN. Sí, es más probable que lo ingresen, no sé cómo es la coordinación de mesa de parte, de repente puede aparecer el día de mañana los escritos que se presentan hoy, como es por mesa de parte, pero en todo caso le voy a escribir mi correo a través del chat para Ya. que lo remite y yo le pueda correr el traslado a la doctora Ok, Fernández. doctora. Okay, ¿Ya? doctora. Muchas gracias. Doctora Fernández, me deja a través del chat su correo institucional, por favor. Ok, ahora le consigno, gracias. Gracias. Sí, señor juez. Se está grabando, señorita magistrada. Muchas gracias. Y a partir de ahora, entonces, el Ministerio Público, si desea hacer una réplica, y para darle un promedio de unos 12 minutos. Bien, muchas gracias, señora juez. Gracias, Aria. Sí, a ver. Señora magistrada, he escuchado atentamente los argumentos que ha esgrimido la defensa técnica en relación a este presupuesto del peligro procesal y bueno, voy a absolver conforme también lo ha hecho bajo los dos subpresupuestos, que es el peligro de fuga y el de obstaculización. En el peligro de fuga, cuando la Fiscalía habló sobre el tema del arraigo domiciliario y familiar, la defensa está cuestionando de que para su criterio, el arraigo domiciliario sí sería firme, o sea, sí existiría, y no como lo señala este despacho superior. Al respecto, señora magistrada, tenemos que indicar de que para valorar el presupuesto de los arraigos, tenemos que valorar integralmente esta información de los mismos. Y es así que esta Fiscalía Superior debe indicar que conforme se precisó en el requerimiento, en efecto hay un domicilio real que se ha señalado por parte del juez investigado, que es el que ha oralizado, indicado el abogado, ¿no? Sin embargo, hay otros aspectos que también se debe de valorar. Por ejemplo, y como lo señalé cuando oralicé el requerimiento en el extremo de este presupuesto,
El señor, conforme aparece en su ficha RENIEC, tiene estado civil casado con la señora Claudia Villarrubia. Sin embargo, no aparecen con domicilios en el mismo, como un matrimonio normal con domicilios en un solo lugar. Segundo, la sociedad de gananciales no tiene ningún bien conyugal en común, porque por lo menos tampoco ha realizado el abogado. Se entiende que el matrimonio está sujeto a una sociedad de gananciales. No hay inmuebles, no hay vehículos, no hay. Por el contrario, se ha señalado que el señor Arbieto Wansi registra bienes vehiculares a título personal. Bien, entonces también se ha indicado, el abogado también he escuchado que indica de que la fiscalía está aduciendo los domicilios de los menores de edad y que son personas que son ajenas a la investigación. En eso estamos de acuerdo. Lo que nosotros hacemos es valorar la información de estos documentos. Si para la defensa eso le acredita un arraigo familiar del juez investigado, para nosotros lo que nos acredita es que siendo menores de edad, se entendería que el registro de estos menores tendría que ser en el domicilio en el cual habitan sus padres, ¿no? Pero no es así. Un menor está con el domicilio del papá y otro menor está con el domicilio de la mamá. Y el señor Arbieto Wansi, ¿dónde registra su domicilio? Con el de su señora madre, y la esposa también con el de su señora madre, o sea, con la suegra del juez investigado. Entonces, de esta valoración de información documentalmente aportada, es que nosotros inferimos que este arraigo no existe. En cuanto al arraigo laboral, el abogado señala que como se ha emitido de parte del Tribunal Constitucional la sentencia 287-2024 del 12 de noviembre del 2024, dice, porque ya tendrían, ya como a nivel disciplinario, ya se invalidó por un vicio que se ha identificado de parte del Tribunal Constitucional, entonces ya los hechos ya se habrían desvanecido. Eso no es así, señora magistrada. El ámbito de protección, sabemos, ¿no? En cuanto a un proceso disciplinario, es distinto al del proceso penal. Entonces, de lo que he podido verificar en esta sentencia del Tribunal Constitucional, se ha establecido que habría operado la prescripción al momento de la instauración del proceso disciplinario. Pero eso no invalidaría a que la instancia penal siga conociendo esta investigación preparatoria. No existe ninguna restricción para ello. Nosotros en este ámbito llegaremos a determinar o no la existencia de una sanción penal y la vía administrativa emitirá su pronunciamiento conforme a como lo haya identificado el vicio de nulidad de parte del Tribunal Constitucional. Señora magistrada, otro aspecto también que he escuchado del abogado es en cuanto a que dice que la Fiscalía ha señalado que el señor investigado no tiene capacidad de ahorro. Esto no es así, señora magistrada. Por el contrario, nosotros hemos manifestado y lo hemos acreditado documentalmente que el señor Arbieto Wansi, según sus declaraciones juradas de bienes e ingresos presentados en la Contraloría General de la República, al año 2023, que lo ha declarado en agosto del año pasado, del 24, un año después, registra una capacidad de ahorro de 113,000 soles aproximadamente, ¿no? Entonces, en ningún momento nosotros hemos indicado que no tiene capacidad de ahorro. Por el contrario, para nosotros es una solvencia económica. Hemos indicado también que en octubre del año pasado ha realizado la venta de un vehículo que era de su propiedad con un valor de 57,600 soles y que esto implicaba pues un incremento de su solvencia económica. Entonces, otro aspecto también que ha tocado la defensa es en relación a las facilidades para abandonar definitivamente el país. Dice que su patrocinado, de acuerdo a la información oficial de la Oficina de Migraciones, no registra ningún movimiento migratorio al exterior. El Ministerio Público no ha dicho lo contrario, señora magistrada. Lo que nosotros indicamos es que precisamente la solvencia económica que tiene el señor Arbieto Wansi le permitiría tener las condiciones para poder sustraerse a la acción de la justicia. ¿Y por qué postulamos esta inferencia, señora magistrada? Porque también he escuchado que el abogado ha cuestionado sobre el tema del cómputo en cuanto al quantum de pena. Y nos dice que solamente existiría aquí válidamente la calificación de un tipo penal. Nosotros hemos notificado la disposición de investigación continuación de investigación preparatoria y en la cual se han calificado, ¿no?, con la ampliación correspondiente 3 delitos: el de cohecho pasivo específico, el delito contra la fe pública,
y el de organización criminal. Y nosotros estamos postulando en el presente caso un concurso real de delitos. Nos dice la defensa que cómo es posible que planteemos una prognosis de pena en el marco de una medida, cuando aún esta investigación no ha sido sometida a una etapa intermedia. Señora magistrada, lo lógico y de acuerdo a lo que preceptúa la norma adjetiva, es que nosotros al plantear una formalización de investigación preparatoria que se entiende que es un estadio con una sospecha reveladora de delito, tenemos esa posibilidad para poder plantear una medida. ¿Y qué es lo que tenemos que plantearle a la judicatura para su control correspondiente en esta instancia, en este planteamiento de medidas? Es la existencia de esta sospecha reveladora y la necesidad que, identificado un riesgo, peligros, como es en este caso en concreto, se hace necesario imponer restricciones. Entonces, señora magistrada, la prognosis de pena sin duda supera, con este concurso real que planteamos, por la sumatoria de penas, supera el presupuesto que nos impone en el marco de estas medidas de comparecencia con restricciones. Ahora, en cuanto a, bueno, también en este aspecto el abogado ha indicado de que el delito de organización criminal habría surtido, ¿no?, modificatorias en el lapso de en el año pasado a través de los decretos legislativos correspondientes y que, por lo tanto, pues, esto también tendría que ser valorado por la judicatura. Bueno, señora magistrada, el Ministerio Público ha realizado la adecuación de los hechos en materia de investigación a esta modificatoria, a la 32.108. Entonces, será la judicatura, ya hemos expresado también cuál es la posición del Ministerio Público en relación a la aplicación de este decreto legislativo, aun cuando con esta opinión, digamos, o cuestionamiento que hemos planteado, hemos adecuado, porque para nuestro hecho en particular, creemos que sí podría alcanzar a los presupuestos con esta exigencia aún por encima de lo que antes se regulaba, pero sí hemos adecuado nuestro hecho a esa modificatoria. Entonces, señora magistrada, por ello, el Ministerio Público ratifica los argumentos, ¿no? Y por el contrario, pues rechaza los que ha aludido la defensa en cuanto al peligro de fuga. En cuanto al peligro de obstaculización, la defensa ha abordado un aspecto que nosotros también, cuando oralicé en cuanto a este presupuesto de peligro de obstaculización, fue el hecho del planteamiento de un proceso constitucional contra fiscales de esta Fiscalía Superior. Señora magistrada, la defensa dice que toda persona tiene derecho a agotar los mecanismos de protección cuando vería afectado el contenido de sus derechos fundamentales. Y en relación a eso, el Ministerio Público como representante de la sociedad no objeta, pero sí lo que objetamos es la inadecuada conducta procesal que se adopte para recurrir a mecanismos conociendo o postulando argumentos que no son reales y objetivos. Y precisamente en esos argumentos que no son reales y objetivos no se puede aportar, y por eso es que en 12 instancias de sede constitucional se ha declarado infundada este habeas corpus, porque no se ha podido acreditar que se le haya hecho que se le haya estado vigilando a la afectada con este medio de levantamiento de secreto de comunicaciones, que se le haya hostigado, porque así lo han dicho las 2 instancias, que no se ha podido verificar ello. Entonces, el Ministerio Público, ¿qué tendría que inferir de estos argumentos, señora magistrada? Que lo que se pretende es, porque también he escuchado que el abogado indica que la señora Claudia Villarrubia viene siendo citada por parte de otras instancias de este equipo especial. No se le cita por ser la cónyuge del investigado, se le cita porque el número que aparece en la empresa de telefonía móvil aparece bajo su titularidad, y es en atención a eso, en el caso del despacho superior, que se le tenía que comunicar la ejecución de esta medida de levantamiento de secreto de comunicaciones. Y bueno, en el caso de la instancia suprema, si la ha citado, es precisamente también en virtud a esa razón. Entonces, ¿de qué persecución, de qué estamos hablando? El Ministerio Público siempre se ha conducido con la objetividad. Por el contrario, el abogado ha escuchado también que ha indicado de que la defensa ha mantenido una conducta tranquila, sin objeciones. Esto no es así, señora magistrada. Nos han planteado en el marco de esta investigación preparatoria 3 nulidades, por lo menos, un incidente de tutela de derechos, un incidente de excepción de improcedencia de acción,
y que la Fiscalía no merma el trabajo de la defensa por ello, pero cuando se plantea un incidente, un recurso, se recurre a un mecanismo conociendo que los argumentos no son reales, por ejemplo, ¿no? Cuando en la tutela de derechos que su Judicatura Superior conoció, hasta se le exhortó a la defensa que cuando plantee su requerimiento, no traiga a colación argumentos de otros casos que no tenían o que estaban muy alejados de este caso. La misma Judicatura lo advirtió en ese incidente de tutela de derechos. Entonces, señora magistrada, si estos mecanismos fueran con el argumento, con el debate jurídico, la Fiscalía lo que le corresponde es absolver, como lo hemos hecho, pero llegar al punto de acudir a la vía constitucional para lograr objetar, digamos, lo medular que tenemos en este caso, que es el producto de un levantamiento secreto de comunicaciones, eso sí para Fiscalía resulta cuestionable y nos hace merecedores de creer, de tener objetivamente, ¿no?, de que se está pretendiendo obstruir, obstaculizar y eliminar algunos elementos de convicción sólidos que tenemos. Ahora, señora magistrada, en cuanto al tema también dice que el peligro de obstaculización señala la defensa de que no tendría o no se cumpliría el presupuesto de que el señor Arbieto Guancy, porque el despacho superior tiene el expediente original 190-2017, entonces, ¿de qué manera? Nosotros no hemos postulado que radique en eso el peligro procesal, el peligro de obstaculización. Lo que hemos indicado es que el señor Arbieto Guancy podría influir en personal que ese despacho superior oportunamente va a convocar, como es la señorita Sálico Beñas Luna, el señor Málaga, Eliseo Málaga, Tapia Málaga, quienes son estas personas, personal administrativo del despacho judicial que tuvo a cargo el señor Arbieto Guancy en los años 2017 y 2018 que se tramitó este expediente judicial hoy cuestionado. Y subrayando claro que en el caso de la señorita Sálico Beñas, ella sigue laborando para la Corte Superior de Justicia de Lima Sur en la sede de Villa El Salvador. ¿Y nosotros en qué radica, señora magistrada, nuestro argumento de que sí podría tener injerencia? Hay un registro de comunicación que yo realicé cuando sustenté el primer presupuesto de estas medidas, en el cual se escucha la voz de la señorita, o mejor dicho, según la transcripción, se indica que la señorita Sálico Beñas aparece haciendo una coordinación con el señor Arbieto Guancy. Entonces, ¿cómo no entender que una persona que trabajó bajo la sujeción del hoy investigado y una persona que aparece en este registro, en la transcripción de este registro de audio, podría ser sugestionada para brindar un testimonio diferente al que debería o a lo real, al objetivo? Entonces, señora magistrada, por eso y por lo que ya le hemos manifestado también, el señor Arbieto Guancy se ha desempeñado como juez de control en la ODECMA Lima Sur, no por un año, sino por aproximadamente 4 años. Entonces, eso también le ha permitido, y si es que no le permite hasta la fecha, tener esta sujeción, podría constituir ahí una interferencia en este personal, porque trabaja para la misma corte donde él actualmente labora. Entonces, señora magistrada, con eso el Ministerio Público cree que sí existe este peligro procesal y que son precisamente la imposición de estas restricciones que en mi siguiente intervención voy a proceder a oralizar, las que son necesarias para mermarlo, para reducirlo o si no es para evitarlo. Con eso he concluido, señora magistrada. Gracias. Muchas gracias. Se ha tomado 15 minutos, exactamente el mismo tiempo para la defensa. Gracias, señorita magistrada. Voy a tratar de ser bastante sucinto, justamente conforme a los argumentos planteados por el Ministerio Público. Primero, señorita magistrada, la señorita fiscal señala y dice que el arraigo domiciliario no se cumple porque entendemos que el Ministerio Público dice que mi patrocinado puede tener domicilios múltiples. O son domicilios múltiples, o son domicilios que no recaen sobre la base del domicilio propiamente dicho, del lugar, ubicación o determinación donde una persona va a pernoctar. Ya está establecido que el señor Julio César Arbieto Guancy tiene un domicilio conocido. Y bajo el arraigo del arraigo domiciliario, señorita magistrada, estos guardan estrecha relación con el arraigo familiar, con el arraigo laboral, por una sencilla razón. ¿Por qué? Porque si no hay arraigo domiciliario, no hay lugar de residencia de la familia, ¿correcto? Y ya ha establecido, señor Arbieto, que vive con
su cónyuge y sus 2 menores hijos. Entonces, si hay un lugar de residencia habitual que ya está señalado y que tiene pleno conocimiento en la fiscalía, que es el lugar donde le notifican las citaciones a cualquier clase de diligencia por parte del despacho fiscal, ¿cómo el Ministerio Público pretende que el señor no tenga arraigo domiciliario? Si es el domicilio donde se le va a ubicar, donde se le han llegado las notificaciones, donde se le han enviado los requerimientos netamente que el Ministerio Público ha realizado, las providencias respectivas. Ello no guarda estrecha relación con lo argumentado por la señorita fiscal. Segundo, dice que el arraigo familiar, conforme lo atribuido por esta defensa, no guarda relación porque los DNI difieren, dice, dentro de del núcleo familiar, entre los hijos, la cónyuge y mi patrocinado. Pero debemos señalar, señorita magistrada, que el arraigo familiar guarda estrecha relación con el arraigo laboral. ¿En qué sentido? ¿Por qué guardan estrecha relación? Porque se refiere a la relación económica que debe existir entre el imputado y su familia. Entonces, si la señorita fiscal dice que el señor tiene una capacidad de ahorro de 110,000, 113,000 soles, este dinero obviamente va a servir para la subsistencia de los gastos del núcleo familiar, que constituye su cónyuge y sus 2 menores hijos. En consecuencia, el arraigo laboral, el arraigo familiar y el arraigo domiciliario guardan estrecha relación por la relación económica que debe existir entre el imputado y netamente la familia que él conforme ha señalado. Ahora, el Ministerio Público refuta y cuestiona, ¿no? Dice en relación a que nosotros hemos señalado otros casos. Sin embargo, señorita magistrada, debemos entender que existe la carpeta fiscal 39-2022 de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios, donde hay una investigación contra otros magistrados y donde lo citan como testigo al señor Julio César Sarabieto Guanzi. Y a las preguntas que refiere la señorita fiscal, que dice que de alguna u otra manera va a destruir, modificar o de alguna u otra manera va a influir en coimputados, no puede, señorita magistrada, porque en esa carpeta fiscal mi patrocinado no está siendo investigado, está siendo llamado como testigo. Y a la pregunta realizada al señor fiscal supremo Franklin Jaime Tommy López, en su declaración de mi patrocinado llevada a cabo el 30 de octubre del 2024, horas 15 horas, ¿qué se nos preguntó? ¿Por qué se le está señalando en una audiencia, con cualquier requerimiento de un despacho inferior, en este caso una Fiscalía Suprema, a personas que no guardan relación con el expediente 4 o carpeta fiscal 7-2022 o el expediente judicial 4-2022? No guardan relación. Son hechos indistintos, son investigaciones indistintas. Pero señorita fiscal dice que yo traigo a colación otros casos, dice, para de alguna u otra manera establecer una vinculación con mi patrocinado. Razón por la cual, si la propia Fiscalía Suprema dice que no existe relación entre mi patrocinado y las personas que la Fiscalía en este requerimiento ha señalado otros magistrados, esto no debe ser de recibo y obviamente no se debe establecer una estrecha relación. Tercero, nos habla de la señorita Sally Coveñas. Dice que puede influir. La pregunta es, ¿Sally Coveñas es imputada? No. ¿Es investigada? Tampoco. ¿Es testigo? No. No forma parte dentro de los testigos, porque en esta investigación los únicos testigos presenciales son los que forman parte del expediente 190-2017. Ahora, dice la Fiscalía, puede influir en Sally Coveñas porque hay una dependencia de sujeción. Señorita magistrada, la ley orgánica del Poder Judicial le establece, yo como juez que administro justicia tengo que tener un aparato netamente logístico entre servidores judiciales que son asistente de juez, secretario judicial, notificador, ¿correcto? Y conforme a las prerrogativas de la ley orgánica del Poder Judicial y del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, los servidores judiciales se deben a las actuaciones propias del despacho judicial. Entonces, si dice que existía una comunicación con Sally Coveñas en la época que el señor Julio César Sarabieto Guanzi era magistrado titular, por supuesto que sí, señorita magistrada. Y eso no se determina sujeción,
se determina coordinación de trabajo, organización o administración de justicia del trabajo judicial. Y eso es de pleno conocimiento de vuestra judicatura, señorita magistrada. Razón por la cual el argumento que plantea la señorita fiscal, obviamente, no guarda relación con los presupuestos procesales del 270 para señalar que puede destruir, modificar o va a suprimir alguna clase de información de los testigos. Y por último, cuando hace mención del planteamiento de la defensa, dice que nosotros hemos refutado con diferentes argumentos técnicos y demás, debemos establecer, señorita magistrada, que la Corte Suprema y vuestra judicatura nunca me exhortó a mí a no hablar de otros casos. No se me exhortó. Se me exhortó que defina o sustente plenamente los argumentos de la tutela de derechos en razón a una imputación necesaria. Y si estos no son de recibo por la judicatura y por la Corte Suprema, existen otros mecanismos de carácter procesal. Ahora, utilizar mecanismos procesales de defensa en el presente proceso ¿es obstaculizar la labor de investigación del Ministerio Público? Por supuesto que no, señorita magistrada. Razón por la cual, conforme a los argumentos expuestos por esta defensa y conforme usted va a poder dilucidar también el planteamiento realizado por el Tribunal Constitucional en relación al plazo razonable de una investigación de carácter administrativa, de una imputación de cargos en función a un presunto ilícito o acción indebida de carácter administrativo que ya el Tribunal Constitucional la ha resuelto, en su debida oportunidad va a poder valorar esta sentencia emitida por el Tribunal Constitucional. Razón por la cual, señorita magistrada, este tamiz llamado peligro procesal que divide dos vertientes, tanto el peligro de fuga como el peligro de obstaculización, deben ser declarados infundados por su judicatura y concederla a mi patrocinado como viene siendo investigado con la comparecencia simple en el presente proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Vamos a suspender aquí la presente audiencia. Vamos a continuar el día 14 de enero a las 3 de la tarde. Bien, entonces en esa oportunidad ya el Ministerio Público va a exponer la última parte, ¿no? Respecto a las medidas que está pidiendo, medidas de restricción, también está solicitando caución, suspensión en el cargo y permite salida, ¿no, doctora? Sí, señora magistrada, sí. Para la próxima audiencia con un propósito de avanzar, porque me están programando también. Le quería solicitar el juez superior en otros incidentes audiencias. Para la próxima sesión, de repente, si me permite realizar conjuntamente las medidas restrictivas que solicito y a la vez también de una vez la proporcionalidad de la medida, para que el doctor también lo pueda absolver conjuntamente, porque hay algunos argumentos que se repiten, entonces quizás, ¿no? Mejor para viabilizar el debate. ¿Ya? Luego también queremos que esto, bueno, se agilice un poco más para tratar de avanzar y ya terminar, ¿no? Muy bien, entonces, repito, el día 14 de enero a las 3 de la tarde. Vamos a cerrar el audio, siendo las 4 de la tarde con 27 minutos. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, señora. Buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos. Permiso. Gracias.